drogas. La sesión de cierre la va a dar el doctor Alejandro Madrazo, que ya muchos de ustedes lo conocen, igual lo presento. Es doctor en Derecho por la Universidad de Yale y es profesor investigador de tiempo completo del CIDE Región Centro en Aguascalientes. En el CIDE fundó y encabezó hasta el 2017 el área de Derechos Sexuales y Reproductivos y el programa de Política de Drogas. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Georgetown y becario invitado del Shell Center de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale del 2017 al 2018. Entonces, para hacerlo breve, los dejo con Alejandro. Hola, gracias por estar aquí a estas alturas del diplomado todavía en pie, bueno, sentados, pero todavía despiertos, la mayoría creo. Y también para quienes nos acompañen que no hayan participado a lo largo del diplomado, espero que el día de hoy la sesión de cierre les sea también interesante. La verdad es que cuando me propusieron que tomara yo la sesión de cierre, me intimidó un poco porque esta suele ser una de las sesiones más aplaudidas del diplomado, pero la da Lisa Sánchez. Y siempre he creído que es de las sesiones más ingratas porque todo el mundo está cansado, viernes en la tarde, 2 semanas de diplomado, fiesta, etc. Y Lisa suele mantener a todo el mundo despierto soltándole peradas. Yo no tengo el carisma que tiene Lisa para salirme con la mía, entonces traje láminas, pues quizá con eso todo el mundo se mantenga despierto. Y hasta un par de videos traigo ahí. Si no, échense un pistito y yo voy a avisar cuáles son los videos y se pueden descargar entonces. Entonces, a ver, hoy me toca hablar de los costos constitucionales de la guerra contra las drogas y les quiero platicar, o quiero empezar la plática mencionando que le cambié el título a última hora a esta presentación. El tema de los costos constitucionales, o sea, todo el concepto de costos constitucionales y los trabajos que hemos hecho yo y un par de colegas al respecto, surgió del primer análisis del PPD sobre el impacto de la guerra contra las drogas en las distintas especialidades de quienes participamos en el PPD en aquel entonces. A mí me tocó el impacto legislativo de la guerra contra las drogas y hay un cuadernito de trabajo que viene de ahí. Y lo que hice básicamente fue poner sobre la mesa toda reforma legislativa, toda nueva ley, toda reforma constitucional que se había emitido en nombre de la guerra contra las drogas. Y lo que surgió de poner todas esas fichas sobre la mesa, el panorama que surgió, fue un panorama que me espantó un poco, porque lo que vi fueron cambios estructurales, se perfilaban cambios estructurales del sistema constitucional, en nombre de una política pública que en principio las políticas públicas las debemos diseñar para la coyuntura, o sea, para hacer frente a un problema público con miras a resolver. Y en consecuencia, en principio, la política pública debe de transitar un periodo en lo que logra sus objetivos. Y en vez de tener una perspectiva transitoria de lo que estamos implementando, cuando uno ve la guerra contra las drogas desde el derecho, lo que empieza a ver es que se adoptan cambios permanentes, incluso a la Constitución. Gracias. Incluso a la Constitución. Y esos cambios encontramos, era muy difícil analizarlos desde la óptica tradicional del derecho. La óptica tradicional del derecho suele ser binaria. Una norma es válida o no es válida, es cumplida o es incumplida, es constitucional o es inconstitucional. Y esas categorías binarias no servían para entender lo que estaba pasando, en mi opinión. Y entonces tratamos de desarrollar todo un aparato analítico para poder ver esos cambios sin tener que verlos a través del filtro constitucional no constitucional. ¿Por qué? Porque como van a ver, había varios cambios que eran constitucionales, que se hacían a la Constitución, pero que no por ser cambios a la Constitución armonizaban con la Constitución. Eran reformas constitucionales que entraban en tensión con el sistema constitucional. Y una forma de abordar ese tipo de fenómenos desde el derecho ha sido la de argumentar que hay partes de la Constitución que son más constitucionales que otras. Eso lo han hecho académicos, sobre todo en Italia, e inclusive tribunales constitucionales en Colombia. En lo personal, yo tengo reservas
a esa posición sobre el análisis constitucional, porque si unas partes de la Constitución son más constitucionales que otras, la pregunta evidente es, ¿y quién decide cuáles son las que son más constitucionales? Y entonces lo que estamos es en un caso muy evidente del gobierno de los jueces, incluso por encima del poder reformador de la Constitución, que es fundamentalmente un poder político. Entonces a mí no me gusta esa vía de tratar de expandir la categoría de inconstitucional a porciones de la Constitución. Pero además el problema con eso es que congela la perspectiva del análisis de los cambios normativos. Tú tienes unas normas en un momento determinado y las vas a calificar en función de un canon en ese momento determinado. Y lo que quería yo visibilizar eran los procesos, sobre todo porque lo que vemos en la guerra contra las drogas es un proceso prolongado. Entonces, ¿qué implican estos procesos de cambio? Era lo que quería un poco visibilizar y entender desde esta óptica. Entonces, el análisis de costos constitucionales es diacrónico por oposición a sincrónico, o sea, no se hace en un mismo momento. Uno se para en el momento inicial del análisis constitucional y hace una valoración de los cambios posteriores a partir de ese momento. Es distinto el análisis si uno se sitúa en un momento distinto de la vida de la Constitución, por así decirlo. Entonces hay que tener eso en mente. Tiene una dimensión diacrónica importante y además no pretende calificar jurídicamente, sino es una calificación sobre la coherencia del sistema constitucional. Ahora, todo eso se los explico porque parte de lo que trataba de revelar la idea de costo constitucional era la simulación implícita en hacer cambios supuestamente para una política coyuntural, pero hacerlos a la estructura misma del Estado, del sistema constitucional. O sea, había una especie de simulación en pretender que se estaban tomando medidas para una política pública, cuando en realidad lo que estaban haciendo era tomando medidas que modificaban la estructura del poder político y del Estado. Hoy leí un tuit en el que, criticando la Guardia Nacional, que es uno de los temas que vamos a abordar aquí, con el que vamos a cerrar, un tuitero decía, con humor negro, decía: nunca me imaginé que la vía para salir de la simulación era irnos al cinismo. La idea de ya descaradamente hacer lo que se decía que no se iba a hacer nunca. Descaradamente decir, y se refería, creo, específicamente a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se quejó de que en el proceso legislativo hubieran quitado un facultamiento excepcional al ejército para hacer tareas de seguridad pública en el proceso de reforma de la Guardia Constitucional, de la Guardia Nacional. Entonces yo me quedé pensando, porque la idea de costo constitucional, yo siempre dije y siempre esperaba, sirve mientras está en proceso ese cambio en el sistema constitucional, esa erosión del sistema constitucional del primer momento. Pero en el momento en que ya se adopta un cambio explícito a la Constitución, al sistema constitucional, ya no podemos hablar de costos constitucionales, sino de una transformación constitucional, de un cambio constitucional. Y cuando uno ve a la Guardia Nacional, con lo que se encuentra es que simultáneamente hay ese cinismo, que se calificaba de ya muy abiertamente querer meter al ejército a hacer tareas de seguridad pública, pero no desaparece la simulación. Todavía hay un discurso y una retórica de sostener que la Guardia Nacional es civil. Como voy a explicar en un momento, eso no se sostiene. La afirmación de que la Guardia Nacional va a ser civil no se sostiene. Entonces de repente me cayó y dije, caray, tenemos simultáneamente la simulación de que estamos creando un cuerpo civil para encargarse de la seguridad pública y el cinismo de hacerlo muy visiblemente militar. Entonces, como una maniobra difícil de sostener, a la vez simular y ser cínicos. Y todavía no acabo de entender bien cómo es que se está logrando eso, pero creo que si vemos la figura de la Guardia Nacional a la luz de los costos constitucionales, van a coincidir conmigo en que hay simultáneamente simulación y cinismo, y eso es una especie de esquizofrenia que creo que todavía me faltan muchos años de terapia para terminar de entender. Pero pasemos propiamente a la explicación. Para darles un marco general de qué creo que es lo que está pasando. Creo que en México hemos vivido, en México, y ojo, no solo en México,
este estudio de los costos constitucionales yo lo he hecho para México, pero Antonio Barreto lo hizo para Colombia, y ambos hicimos un pequeño ensayo para Estados Unidos, tratando de hacer 3 estudios de caso. Al final los únicos 2 que tenemos realmente desarrollados son Colombia y México, pero yo creo que es aplicable a muchos países. Costos constitucionales de la guerra contra las drogas en muchos países. Ahora nos esperamos un poquito. Y además quiero decirles quiero decirles que no creo que sea privativo de la guerra contra las drogas este aparato analítico. Creo que nos puede servir para entender cualquier proceso de cambio constitucional en nombre de una política coyuntural. Y esta diferencia entre estructura, cómo tomamos decisiones estructurales de la comunidad política y cómo tomamos decisiones coyunturales, es justamente lo que estoy tratando de contrastar. Entonces, los 2 procesos en los que hemos vivido, que han estado ambos cimentados en el discurso de la guerra contra las drogas, son uno en el cual hay un crecimiento en la violencia, tanto la criminal como la oficial, que justifica socavar piezas claves del sistema constitucional. Las podemos agrupar en 2 grandes rubros: restricción de derechos y frustración de frenos y contrapesos. Y ese socavamiento de esos principios constitucionales redunda en más violencia, que a su vez justifica un mayor socavamiento de sus compromisos constitucionales. Entonces, una espiral que nos está llevando a más violencia y menos constitución. Todo montado sobre la guerra contra las drogas. Pero lo que hoy estamos viendo es que ese proceso ya no necesita del discurso de la guerra contra las drogas para sostenerse. Y eso creo que es muy importante, que quienes estamos involucrados en la política de drogas entendamos que los legados de la guerra contra las drogas trascienden a la política de drogas. Y en ese sentido tenemos que tratar de entender las implicaciones de las decisiones que se toman en el seno de una discusión sobre política de drogas, porque trascienden al ámbito de la política de drogas. Y creo que México es un ejemplo patente en el cual hoy en día, o ayer creo, anunció nuestro presidente que ya no va a haber guerra contra las drogas, de que ya no van a perseguir a los capos. Muy bien, pero al mismo tiempo está impulsando la Guardia Nacional, que es el proceso de culminación de la militarización de la seguridad pública que se inició en nombre de la guerra contra las drogas. Ahora déjenme explicarles un poco más a detalle qué son los costos constitucionales. La idea de costo constitucional, y aquí debo de ser muy cándido al respecto, el término costo constitucional lo adoptamos porque había una campaña no me acuerdo si fue de IPPC o de Transform, que era Count the Costs, ¿no? de la prohibición de las drogas. Entonces, ¿cuánto cuesta presupuestalmente lo que se invierte en la represión, en las prisiones? ¿Cuánto cuesta en términos de vidas de sobredosis? ¿Cuánto cuesta en términos de libertades, etcétera? Yo dije, bueno, lo que quiero señalar aquí es que a esa lista de costos de la guerra contra las drogas hay que agregar a la Constitución, al sistema constitucional, a los derechos fundamentales, a los frenos y contrapesos, porque esos también los estamos sacrificando y desgastando en nombre de la guerra contra las drogas. Entonces, por eso el término costos, que me lo han criticado mucho los abogados, me dicen, eso parece que estás hablándole a los economistas, y la verdad es que sí. Parte de hacer trabajo en un equipo multidisciplinario implica que uno tiene que soltar un poco sus ideas y los filtros de los que ve el mundo para adoptar filtros, aunque sean retóricos, que le permitan comunicarse con alguien que lo ve desde otra disciplina. Entonces, efectivamente, esto es un abogado tratando de dialogar con gente que hace política pública, economía, ciencia política, ¿no? La idea que subyace a esto es que en los estados modernos, y aquí podemos ponernos muy teóricos, pero el Estado moderno, como surge hace más o menos 500 años en torno a los absolutismos, las monarquías absolutistas que estaban construyendo en Europa, trae la idea, que no necesariamente es verdad, pero trae la idea de que el Estado es un Estado-nación, que se va a construir una entidad política en torno a una comunidad política que ya existe. Y esa comunidad política se une porque comparte ciertos rasgos, que pueden ser el idioma, la historia de un pueblo determinado, o por lo menos míticamente evocada esa historia,
El idioma, la religión, el origen común, la raza, todos esos son elementos que le permiten, por ejemplo, a los franceses pretender identificarse con los francos, ¿no? Una etnia específica que se sentó en ese territorio cientos de años atrás. Cuando volteamos la mirada hacia los estados-nación que se conforman en América específicamente, no es ni la raza, ni el idioma, ni la religión, ni una historia compartida lo que nos puede identificar como comunidades políticas. Es algo distinto a eso. Un chiapaneco tiene quizá más en común en términos de qué come, qué habla, sus prácticas religiosas, su composición étnica con un guatemalteco. Y un chihuahuense probablemente tenga más en común en términos de cuál es su dieta, cuáles son sus creencias, cuáles son sus hábitos comunes y corrientes, cuál es su origen, cuál es su composición étnica con alguien que vive en Arizona. Y sin embargo, el chihuahuense y el chiapaneco se identifican como mexicanos y no así el guatemalteco y el estadounidense de Arizona. Entonces, ¿qué es lo que hace que participen en la misma comunidad política el chihuahuense y el chiapaneco? No es la raza, la religión, la historia compartida, el origen étnico, etc. Es un proyecto político. Lo mismo podemos decir de Estados Unidos o de prácticamente cualquier estado americano, y yo diría cualquier estado postcolonial. Ese proyecto político se articula en forma más explícita en una constitución, en un proyecto constitucional, y si entendemos a la Constitución como un proyecto transgeneracional anclado en ciertos compromisos como el gobierno republicano, o en el caso de México, por ejemplo, una gran disputa histórica si federalismo o centralismo, que definió en gran medida cuestiones identitarias. Es más, yo les diría, el proyecto político divide, por ejemplo, a estados-nación como Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos son, sobre todo Canadá y el noreste de Estados Unidos, tienen el mismo origen en muchos sentidos. ¿Qué es lo que hace a Canadá, o a los canadienses? Bueno, que a la hora que se estaba peleando la guerra de independencia en Estados Unidos y se delimitaron los controles territoriales que conservaba el ejército británico y el ejército revolucionario, la mayor parte de la población que quería seguir viviendo bajo la corona inglesa migró hacia Canadá. Se trasladó de las colonias hacia Canadá y mantuvo un proyecto político distinto, y a muchos nos pueden parecer culturalmente muy próximos, racialmente muy próximos los canadienses y los estadounidenses, pero tienen proyectos políticos radicalmente distintos y compromisos políticos radicalmente distintos. Por supuesto, el proyecto político canadiense hoy no es el que era cuando hubo la migración masiva hacia Canadá desde Estados Unidos. Ha cambiado, pero sigue siendo un proyecto político compartido por los canadienses, pero muy distinto al de los estadounidenses. Entonces, si tomamos en serio esta idea, ese proyecto político es lo que nos hace a nosotros, es lo que constituye el nosotros de la comunidad política. Y son importantes esos compromisos políticos en la medida en la que nos dan esa identidad. Una identidad que se construye normalmente a lo largo de dos grandes parámetros. Uno es, ¿cuál es la frontera de nosotros? O sea, quiénes participan de nosotros y quiénes no participan de nosotros. Es la división política básica en la comunidad política. Quién es aliado y quién es potencial enemigo, no necesariamente enemigo, pero potencial enemigo. Y otra es, muy bien, entonces, quiénes somos y quiénes no somos. Y después es, ¿qué es lo que nos hace a nosotros un nosotros? Y ahí son ciertos compromisos políticos como federalismo, centralismo, democracia, laicismo, instituciones civiles. México, por ejemplo, sostuvo como uno de sus compromisos constitucionales básicos desde su independencia hasta la Constitución de 1857, la intolerancia religiosa. Esa era la única cosa que no podías discutir y en la que todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Por qué se abandonó ese compromiso político? Es muy complejo y hay muchas explicaciones y tiene que ver con procesos históricos tan traumáticos como la guerra con Estados Unidos. Pero lo cierto es que la comunidad política que surge después de la reforma y que se articula en torno a la Constitución de 1857 ya no sostiene ese compromiso político. Al contrario, toma como su compromiso político central el laicismo.
Y ese compromiso lo hemos sostenido de 1857 hasta la fecha. ¿Okay? Entonces, ese es un poco para darles la idea qué son los compromisos constitucionales. Son principios, derechos e instituciones que nos definen. ¿Qué es un costo constitucional? Aquello que socava esos compromisos. Ojo, para socavar algo tiene que seguir existiendo. Si renunciamos a un compromiso constitucional como lo hicimos en México en el año de 1857, entonces ya no podemos hablar del costo constitucional a la intolerancia religiosa, porque ya abandonamos la intolerancia religiosa. Para que haya un costo constitucional, el compromiso constitucional tiene que sostenerse de forma continuada. Por ejemplo, un compromiso constitucional, creo yo, de los más importantes del México postrevolucionario, fue la propiedad estatal del petróleo. Eso se sostuvo hasta la reforma constitucional de, si mal no recuerdo, fue 2013, en la que abrimos el petróleo a la participación privada, la industria del petróleo para la participación privada. Ahí hubo un cambio constitucional. Explícitamente la comunidad política discutió si sostener o no sostener el compromiso constitucional que tiene que ver con el monopolio estatal de la industria petrolera y lo rechazó. Ahora, ¿suele ser la propiedad del petróleo un compromiso constitucional? No, en la mayor parte de los países la verdad es que no. En México sí. En México resulta que uno de los días feriados tiene que ver con la expropiación petrolera. Es una de nuestras idiosincrasias. Muy bien, ese compromiso ya no forma parte de la comunidad política. Ya no define la comunidad política, ya no forma parte de nuestro pacto constitucional. Entonces déjenme, y esto por favor disfrútenlo porque me tardé mucho en aprender a manejar la maquinita para poder hacer estos diagramas. Pero esta es la versión, ¿cómo dicen en Twitter? Explicación gráfica de lo que les acabo de decir. Esta es la frontera que separa a nosotros de ellos. Y dentro de esa frontera se encuentra el ciudadano, está poblada por ciudadanos, por partícipes de la comunidad política. Cuando esos partícipes infringen la ley, los calificamos de delincuentes. Las leyes los castigan, pero ojo, las leyes también los protegen. Y al protegerles, les despolitizan. Hacen que sus acciones sean simplemente una infracción a la norma y no un posicionamiento frente a la comunidad política enfrentándose a el proyecto político compartido. A diferencia del delincuente, el enemigo está fuera de la frontera y no comparte, o no necesariamente comparte, o no nos importa si comparte los compromisos políticos. La ley no le protege, le puede proteger bajo ciertas circunstancias, pero es una situación distinta a la del ciudadano que delinque. Y entonces cuando se porta bien, es extranjero, cuando se porta mal, es enemigo, y cuando es enemigo siempre se imagina como una amenaza existencial al Estado, que por lo tanto puede ser destruido. El delincuente, por lo menos en nuestro país, y en la mayor parte de los países de este continente, nunca puede ser destruido por la comunidad política. Puede ser castigado, pero no puede ser eliminado. La pena de muerte es un anacronismo en muchos sentidos con este Estado moderno constitucional, y tiene más que ver con el periodo absolutista. Muy bien. ¿Qué pasa con los costos constitucionales? Si nosotros tomamos medidas que van minando compromisos como la presunción de inocencia, el federalismo, las instituciones civiles, la democracia, el gobierno republicano, etc., lo que ocurre es esto. Se desvanecen los compromisos y se empieza a volver porosa la frontera. Y lo que hacemos, esto lo hacemos en México, sobre todo desde 2006, es al criminal lo empezamos a tratar como enemigo. ¿Cómo sabemos que estamos tratando al criminal como enemigo? Una forma de hacerlo es viendo los discursos y la forma en la que se refiere la autoridad al delincuente. Cuando Felipe Calderón inaugura una plaza que ha rescatado de la delincuencia organizada en Ciudad Juárez y dice, este parque es para los ciudadanos, no para los delincuentes, lo que está haciendo es, en nuestro imaginario, contraponiendo al ciudadano al delincuente como si el delincuente no fuese un ciudadano. Y lo está tratando como un enemigo. Cuando, en vez de utilizar a la policía, que es el cuerpo destinado a hacer que los ciudadanos, los miembros de la comunidad política,
digo, no, técnicamente los niños no son ciudadanos, etcétera, los residentes extranjeros no son ciudadanos, pero sí parte de la comunidad política con un estatus legal diferenciado. Cuando en vez de utilizar la policía, utilizamos al ejército. El ejército es la institución creada para hacer frente precisamente al enemigo que amenaza existencialmente al Estado. Estamos tratando al criminal como si fuera un enemigo. Entonces, lo que pasa cuando socavamos los compromisos constitucionales, un cuarto de hora creo que, así voy a saber cómo estoy pasando el tiempo. Yo no me escucho bien cuando suenan las campanadas, pero si ustedes me escuchan bien, yo sigo hablando, ¿eh? ¿Sí me escuchan bien? Sigo, ok. Ahora sí que digan misa. Entonces, lo que está sucediendo es que se está borroneando la frontera, se vuelve porosa, parte de la comunidad política está siendo tratada como enemigo y se están socavando aquellas cosas que nos hacen a nosotros. No quiere decir que desaparezcamos. Si dejamos de ser un Estado federalista, con instituciones civiles, comprometido con la privacidad, con la presunción de inocencia, y en cambio nos volvemos, no sé, una monarquía comprometida con el pensamiento único y la fe única, seguirá existiendo una comunidad política, pero no va a ser la misma comunidad política. Podrá estar poblada por los mismos individuos, pero no van a ser los mismos compromisos los que lo hacen un proyecto transgeneracional. No va a ser el mismo proyecto transgeneracional. Entonces, lo que ocurre cuando lo vemos en un ejercicio comparado, y esto fue a la hora de verlo en perspectiva con Colombia específicamente, yo voy a hablar de ejemplos de lo que hemos hecho en México, pero en Colombia, vamos, aquí tenemos a varios miembros del diplomado que son colombianos, pero nos pueden hablar, por ejemplo, de la justicia militar haciéndose cargo de los casos de narcotráfico, en violación a la Constitución, hasta que el Tribunal Constitucional lo prohíbe. ¿Y qué sucede entonces? Se toman los tribunales militares que se encargaban del narcotráfico y formalmente se adscriben al Poder Judicial y se desadscriben del Ejército, pero siguen operando con las mismas reglas. Bueno, pues eso lo que hace es crear un régimen penal de excepción y especial que trata a quienes a él están sometidos como enemigos más que como ciudadanos, ¿no? Entonces, ejemplos los tenemos en distintos países. Cuando vemos los ejemplos, hay dos grandes rubros en los que podemos ubicar todos estos cambios. Una es la restricción de derechos y otra es la conflación de funciones. Conflación nada más es una palabra sangrona para hablar de confusión. Están juntando. ¿Y qué es lo que eso implica? Bueno, pues para cualquier estudiante de Derecho Constitucional es muy evidente. Las dos piezas centrales de la Constitución, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática que establece los principios y derechos fundamentales y la parte orgánica que establece las autoridades y los órganos de gobierno que van a ejercer el poder público. Entonces, este movimiento de los costos constitucionales, en particular en la guerra contra las drogas, lo que está haciendo es socavando las dos piezas centrales del proyecto constitucionalista. Ese proyecto en el que llevamos invertidos en este hemisferio durante más o menos 250 años. El hacer constituciones para regular a la autoridad pública y limitar a los gobernantes se ha hecho a través fundamentalmente de esas dos herramientas. Crear una protección en torno al ciudadano, que son los derechos fundamentales, para que no se pueda vulnerar por parte de la autoridad, y después dividir a la autoridad para que la propia autoridad sea más torpe en caso de querer abusar de su poder y afectar a los ciudadanos. Todo esto es el marco teórico de lo que les voy a enseñar. Ahora quiero darles ejemplos de cómo vamos restringiendo derechos. El ejemplo más claro fue las reformas constitucionales que en 2008 adoptó México. En 2006, en diciembre, ya creo que tuvieron suficientes sesiones de historia como para saber esto. En 2006 se lanza la guerra contra las drogas, en diciembre de 2006, y a lo largo de 2007 se militariza una parte del territorio nacional. Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil trabajando con partidos en el Poder Legislativo tratan de impulsar una reforma al sistema de justicia penal para
en alguna medida emular reformas semejantes que habían ocurrido en el continente. Específicamente la reforma chilena es la más exitosa, que movió todo el sistema penal a uno basado en la opacidad y en la discrecionalidad de jueces y procuradores, a uno basado en la transparencia, en el otorgamiento de derechos a los inculpados y a las víctimas. Entonces, ese proyecto venía en camino, pero el presidente Calderón le pide al Congreso una iniciativa que le dé más facultades de discreción al Ministerio Público para poder, dice él, actuar eficazmente en contra del narcotráfico. Y entonces lo que hace el legislativo es toma estos dos proyectos que son antagónicos, uno va hacia mayor transparencia y justicia y otro va hacia mayor arbitrariedad y represión y mano dura, y decide no optar entre uno y otro, aprueba ambos. Crea un sistema que es, le llamamos justicia penal del enemigo, para la delincuencia organizada. Es un régimen especial para la delincuencia organizada que incluye figuras como el arraigo. El arraigo, en teoría, eso desde el 83 está en la legislación mexicana, pero en realidad estaba limitando a la legislación colombiana cuando lo subieron a la Constitución en 2008. El arraigo, en teoría, es algo equivalente a lo que ven en las películas de Hollywood como el house arrest. Cuando alguien se puede pelar, pero tiene que testificar en un juicio o está siendo investigado, le dicen quédate en tu casita. La diferencia es que en México el arraigo se estableció con la posibilidad, que ha sido la regla que yo sepa absolutamente siempre ha sido cumplida, que no es en tu casa, es en una ubicación no conocida que decide la Procuraduría. Incluso hay muchos casos que han sido instalaciones militares. Y puede ser hasta por 80 días. ¿Por qué está el arraigo en la Constitución? Bueno, pues habíamos puesto el arraigo en 1983 en el Código Penal. Y después los estados habían adoptado el arraigo. Y cada vez habían dado plazos más amplios y más amplios y más amplios hasta que realmente hay un abuso del arraigo. Porque el arraigo además implica que no te tienen que acusar de un delito. Puede ser que nada más seas testigo de un delito, entonces no tienen que siquiera fincarte responsabilidad. Es más, ni siquiera tiene que haber un delito. Puede ser nada más que coadyuve a una investigación en curso, aunque no hay un delito específico, el que se te impute, en el que estés involucrado o en el que seas testigo. En 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: el arraigo es inconstitucional porque viola la presunción de inocencia. En 2008, el presidente propuso que se subiera a la Constitución. Y esa es básicamente, creo, la lógica que tenemos que entender, que inspira muchos de estos cambios. Si la Constitución lo impide, entonces desechemos la Constitución. Tan sencillo como eso. Si la Constitución es un obstáculo para que la autoridad haga lo que quiera, cámbiese la Constitución. Entonces cambiamos la Constitución y subimos el arraigo a la Constitución, y así, conforme a la doctrina mexicana, no la colombiana, ya no puede ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Entonces se incorpora el arraigo, se incorpora, por ejemplo, la posibilidad de incomunicar a un preso que ha sido acusado, la posibilidad de establecer medidas especiales no definidas que establecen las autoridades administrativas de las prisiones para presos que están ahí por delincuencia organizada. Pueden haber prisiones especiales distintas a las de la población general. Se le da valor probatorio a la averiguación previa. ¿Qué quiere decir eso? La averiguación previa es la investigación que hace la policía, guiada por el Ministerio Público, para acreditar que se cometió un delito. Esa averiguación previa debe de contener pruebas y debe de narrar hechos. Esas pruebas, esos hechos, pasan a un juez. Cuando se acusa, el juez debe de valorar la prueba. Es decir, esta prueba me parece convincente, esta no me parece convincente. Cuando establecemos el valor probatorio del expediente de la averiguación previa, lo que estamos diciendo es que el juez ya no puede valorar las pruebas. El juez tiene que tomar la prueba, la afirmación por buena si el Ministerio Público la hace en el expediente. O sea, le está quitando al juez la capacidad de juzgar el valor de una prueba y, en consecuencia, la credibilidad de una acusación, y la está dejando en manos del Ministerio Público. En contraste con eso, para todos los delitos que no fueran delincuencia organizada, establecimos la presunción de inocencia explícitamente en la Constitución. Estaba implícita, toda la doctrina aceptaba que en México había una presunción de inocencia en la Constitución, pero claramente no estaba siendo respetada, y entonces pusieron en la Constitución: se presume inocencia, para que quede claro. Bien. Pusimos un sistema adversarial que básicamente
ya lo teníamos en muchos sentidos, pero de lo que se trataba era de hacer más patente el contraste entre quien acusa y quien defiende a través de juicios orales, transparentes. Se otorgaron derechos a las víctimas, se establecieron jueces de garantía, o sea, jueces que supervisen el proceso para que se cumplan las garantías durante el proceso, además de jueces, como siempre ha habido, que juzguen sobre las pruebas que son ofrecidas. Y se estableció que hay un derecho de los reos de purgar las penas por las que son condenados cerca de sus domicilios. Ese derecho se le niega a quienes son acusados y sentenciados por delincuencia organizada. Pequeño detalle. El régimen especial de delincuencia organizada empezó a ejecutarse, entró en vigor a partir de la publicación de la reforma, y la justicia ordinaria se pasó para el 2016, o sea, 8 años después. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues aquí tenemos un costo constitucional clarito. La Suprema, y voy a tomar nada más el caso del arraigo, la Suprema Corte dice: el arraigo es incompatible con la presunción de inocencia. Muy bien, pues reformemos la Constitución y pongamos el arraigo en la Constitución. Hasta ahí estamos hablando de un cambio constitucional. El constituyente permanente le enmendó la plana a la Suprema Corte de Justicia y le dijo: Suprema Corte de Justicia, no nos gusta la forma en la que ves la Constitución y te vamos a enmendar la plana. Pero ojo, al mismo tiempo que hacían eso, reafirmaban el compromiso constitucional con la presunción de inocencia y introducían una serie de medidas que se derivan precisamente de la presunción de inocencia. Entonces aquí tenemos al constituyente mexicano, por una parte reafirmando el compromiso constitucional con la presunción de inocencia, pero por otra parte introduciendo una figura que es incompatible con la presunción de inocencia, como lo es el arraigo. Tan incompatible que la Suprema Corte ya había dicho que era incompatible. Ahora, ojo, y esto va a ser importante para la discusión de Guardia Nacional, todo ese compromiso se ancló en un artículo, en una reforma, un artículo 21. Y ahorita les voy a contar un poco más de historia a detalle, pero por ahorita nada más tomen en cuenta esto. El artículo 21 lo que hace es reafirmar, hacer explícito, darle mayor peso al compromiso constitucional de que la seguridad pública esté a cargo de órganos civiles. Ese fue el pegamento que permitió el compromiso entre lo que Felipe Calderón quería y lo que el Congreso quería. Le dijo: órale, te doy toda la discrecionalidad que necesitas en procuración de justicia, en investigación, en proceso de justicia, pero sácame al ejército de las calles. Vamos a ver en otra lámina qué fue lo que pasó en ese proceso, pero spoiler alert, no ocurrió que saliera el ejército de las calles. Déjenme nada más hablarles del problema que implica esto. ¿Por qué el socavamiento de los compromisos constitucionales no es nada más un momento en el tiempo en el cual se publica una reforma jurídica y entonces hay un cambio en el texto? Ocurre también con las prácticas que se derivan de ese cambio. Podría ser prácticas que se derivan de un discurso del jefe del Ejecutivo, no tiene que ser de un cambio jurídico. El punto es que no estamos hablando nada más de cambios formales a la norma, sino también de cambios en las prácticas institucionales. Entonces déjenme les enseño qué es lo que va pasando aquí. De entrada, el arraigo, que en 2006 existía a nivel federal, en 2008 es cuando se incluye en la Constitución. El arraigo pasa de ser utilizado en 42 ocasiones por la Procuraduría General de la República en el 2006 y para 2011 alcanza 1933. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el arraigo pasó a sustituir a la investigación. Arraiga y después virigua, ¿no? Ahora, ¿qué tanto impacto tuvo eso en sentencias condenatorias? Pues por lo menos en los primeros años no. Después parece que hay un cambio. Habría que correr esta gráfica un poco más lejos. Pero lo que es interesante aquí, fíjense, es que para 2012 solo el 14% de la población carcelaria federal estaba sentenciada por delincuencia organizada. ¿Ok? Eso quiere decir que si a todos los acusados por delincuencia organizada los arraigaron antes, aún así nos falta todavía 13% para explicar que el 27% de la población carcelaria federal había sido sometida al arraigo. Jurídicamente la única forma de explicar eso es que se les acusara de delincuencia organizada, se les arraigaba y después de eso se les cambiaba la acusación a algo distinto a delincuencia organizada. Si ese es el caso, parecería que lo que están haciendo es utilizando la figura de delincuencia organizada
para tramitar casos que saben que no son de delincuencia organizada. Porque, perdón, cuando se te pasa la mano por el doble de lo que necesitas, no suena a un error de cálculo en algún caso excepcional, suena a una práctica sistemática. La otra posibilidad es que les vale un comino la norma y los arraigaban aunque no fueran acusados por delincuencia organizada. O sea, eso también es posible, ¿no? Pero lo importante es que hay una expansión del uso del arraigo mucho más allá de la delincuencia organizada. Por cierto, todos estos datos tienen su fuente, pero déjenme hacerle la mala jugada a Diego, de decirle que él encabezó el proyecto ¿dónde está Diego? Levanta la manita, Diego. Ahí está. Él encabezó el proyecto en el cual hicimos estas gráficas y este análisis. Bueno, entonces, cuando desagregamos la gráfica anterior por año, fíjense, aquí tenemos los sentenciados por delincuencia organizada en prisiones federales y los sentenciados sujetos a arraigo en prisiones federales. Este es el año en el que se constitucionalizó el arraigo. Ahora, vamos a ver el arraigo en quién se utiliza. Porque acuérdense, el arraigo en teoría es si hay riesgo de que te escapes o si tu vida corre peligro y la autoridad te tiene que proteger. 2/3 partes de la población arraigada acusada por delitos de drogas son poseedores y transportistas. Para que se den una idea de qué tan cierto era esto de que había un riesgo de que se huyeran, el arraigo se utilizó famosamente en un caso conocido como el Michoacanazo, en 2009. El Michoacanazo fue una decisión de la Procuraduría General de la República de arraigar simultáneamente a, si mal no recuerdo, fueron 27 funcionarios de distintos niveles de los cuerpos de seguridad del estado de Michoacán. O sea, descabezaron al aparato de seguridad del estado de Michoacán acusándolos de narcotraficantes, públicamente acusándolos, no formalmente ante un juez, en los medios de comunicación. Formalmente se les arraigó para interrogarlos. Ahora, casualmente el Michoacanazo ocurrió una semana y media antes de que tuviéramos elecciones federales. Y Michoacán es el estado de donde es el presidente cuya procuraduría realizó estos arraigos, Felipe Calderón. Y su hermana, todos lo sabían, iba a ser la siguiente candidata de su partido en un estado gobernado por el partido principal de oposición, el PRD. Entonces era burdo el uso político del arraigo para justo antes de una elección en un estado políticamente particularmente interesante para el presidente, reventar la imagen del partido en el gobierno en ese estado. Todos fueron arraigados, ni uno solo fue sentenciado. Perdón, pero si tú eres el secretario de Seguridad Pública de un municipio y estás coludido con el narcotráfico y estás ejerciendo funciones y tienes una elección a la vuelta de la esquina, difícilmente te sientes en riesgo como para escaparte y no vas a irte si tienes una elección de la cual hacerte responsable para asegurarte que continúas en el cargo o que tu grupo continúe en el cargo. No parece haber riesgo de fuga una semana antes de la elección. Tampoco parece haber riesgo a la vida de estas personas, de entrada porque fueron acusados no de estar en riesgo, sino de ellos ser los perpetradores. Pero además, el papel que se les adjudicó es el de ser los operadores de los aparatos de seguridad con el narcotráfico. Pues ninguna de las dos razones que justificaron la creación del arraigo aplicaron, pero el arraigo se aplicó masivamente en un momento políticamente delicado. Ni uno solo de los arraigados en Michoacanazo fue sentenciado. Eventualmente uno fue sentenciado, pero eso tuvo que ver con otro escándalo político. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que con esta es... Ahí está. Básicamente que, o sea, y si tomamos menudeo además, no parece ser que sean los reos más peligrosos los contra los que se usa el arraigo. Aquí. Todo esto es para demostrarles que estos cambios en las normas afectan los derechos fundamentales. Son restricciones de derecho que se traducen en hechos concretos. Este es el porcentaje de gente
sentenciada en cuestiones federales que reporta algún tipo de maltrato. Y estos son los distintos tipos de maltrato. Aquí ven golpes, cachetadas, patadas, golpes con objetos, quemaduras, toques eléctricos, presión por peso, inmersión en agua, asfixia, le taparon los ojos, le taparon la cabeza, agresión sexual y puñetazos. El 53% de los sentenciados de la población que no estaba acusada que no fue arraigada, reporta golpes. ¿Okay? Pero solamente ¿dónde están toques eléctricos? Solamente el 17% reportó toques eléctricos. Como pueden ver, en todos los dos. Eso sí. Todos los maltratos crecen con el arraigo. Todos. La población que fue sujeta al arraigo reporta en todos los casos mayores porcentajes de maltrato que quienes no fueron sometidos al arraigo. El arraigo afecta vidas concretas, no es nada más una norma establecida en la Constitución. 68% los golpes y 28% los toques eléctricos. Bueno, eso es en cuanto a restricción de derechos, socavando pesos y contrapesos, conflación de funciones. Esto es quizá lo que más tenga un rosario de modificaciones constitucionales. Me voy a enfocar solo en algunas para ilustrar. Cuando yo era niño, y esto, la forma más fácil de explicarlo es platicarles de cuando yo era niño. Cuando yo era niño estaba aprendiendo a manejar. Mi papá me enseñó a manejar con muchísimo cuidado a lo largo de muchos años. Pero ya cuando obtuve la licencia, mi hermano mayor me dijo, a ver, ven tantito. Lo más importante que tienes que saber cuando manejes de noche en la Ciudad de México es que los pitufos y los tamarindos no son iguales. Y yo no sabía que eran los pitufos y que eran los tamarindos. Me dijo, mira, los pitufos son los policías preventivos y van vestidos de azul. Esos están ahí para prevenir el delito en general. Los tamarindos son los policías de tránsito y van vestidos de café. Esos son los que están encargados de ponerte infracciones, detenerte o llevarse tu automóvil en caso de que cometas una infracción. Los pitufos te van a detener y te van a tratar de asustar para que les des una mordida. Cuando lo hagan, tú diles, si violaste la norma, diles que por supuesto que reconoces tu falta, que estás dispuesto a las consecuencias que sean, pero que por favor le llame a su compañero el tamarindo, el policía de tránsito, para que sea él quien te ponga la multa. Y eso hice. Las pocas ocasiones en las que cometiendo infracciones de tránsito fui detenido. E invariablemente lo que ocurrió fue que el pitufo me dejó ir. Antes que esperar media hora que llegara su compañero el tamarindo, prefería soltarme para no, ya que iba a haber una pérdida de tiempo, que me iba a sacar mordida y a buscar otro tiempo. No quiero con esto lo que estoy haciendo es caricaturizando la función de la policía. Estoy dando un ejemplo burdo, ojalá tantito gracioso, etcétera, sobre cómo es relevante que el ciudadano sepa qué facultades tiene la autoridad a la que se enfrenta. Si yo no sé, porque lo puedo ver, que uno tiene facultades para ponerle una multa y el otro no tengo cómo defenderme del que no las tiene. Bueno, cuando yo era niño, más bien cuando ya no estaba tan niño, pues empezaba a estudiar Derecho, había tres funciones del Estado que estaban nítidamente distinguidas. Una era la defensa exterior del país, y esa estaba a cargo del Ejército. Otra era la seguridad pública, y esa estaba a cargo de la Policía Preventiva. Y otra era la Procuración de Justicia, y esa estaba a cargo del Ministerio Público. A lo largo de la guerra contra las drogas hemos ido adoptando medidas que le facultan a unos y a otros realizar funciones de uno y de otro lado. Se han vuelto porosas las fronteras entre esas tres instituciones. Entonces, en 2005, por ejemplo, se publica la Ley de Seguridad Nacional y señala como una amenaza a la seguridad nacional acciones que obstaculicen los operativos militares y navales en contra de la delincuencia organizada. La afirmación lo dice muy de hecho, sin ningún problema y ninguna cuita, y implica que quien la lee debe de asumir que hay operaciones militares y navales en contra de la delincuencia organizada. Pero como abogado yo lo leo y digo, caray, ¿cómo que operaciones navales y militares en contra de la delincuencia organizada? Que no, la delincuencia organizada es una materia
de procuración de justicia. Pues introducir como una amenaza a la seguridad nacional la obstaculización de los operativos militares en contra de delincuencia organizada es facultar al ejército para realizar operaciones en contra de la delincuencia organizada y en consecuencia participar en lo que conforme a la Constitución debería de ser exclusivamente el monopolio del Ministerio Público: operar en contra de la delincuencia organizada para fincar responsabilidad. La Constitución decía en 2008, hasta 2008 decía, que el Ministerio Público investigaría los delitos con auxilio de la policía, en singular, y se refería a la policía de investigación que estaba adscrita directamente bajo su mando. Los judiciales o judas, como los conocimos antaño, después policía de investigación. En 2008 se reforma la Constitución y se le agregan eses por las policías. Y acto seguido, en la ley de la Policía Federal en 2009, se faculta a la Policía Federal no solo para prevenir el delito, sino además se agrega coadyuvar en investigaciones penales. O sea, se faculta a la Policía Federal para participar en las labores del Ministerio Público, que tiene una policía específica a su mando para realizar esa investigación, pero además le da facultades de investigación para la prevención. O sea, no nada más es coadyuvante del Ministerio Público para investigaciones, sino que además puede investigar para la prevención. ¿Qué quiere decir eso? No sé, quizá que van a montar un centro de investigaciones académico para saber cuáles son las causas del delito. No, quiere decir que pueden realizar investigaciones autónomas, sin el Ministerio Público. Y además se le agrega otra facultad que es combatir al delito. ¿Y qué quiere decir combatir el delito? ¿Quién sabe? Porque el delito, hasta donde yo entiendo, o se previene o se persigue. Antes de que ocurra se previene, una vez que ocurre se persigue. Lo único que imagino cuando hablan de combatir al delito es flagrancia, pero la flagrancia ya está contemplada, y la flagrancia está facultado no solo la Policía Federal, sino cualquier ciudadano, cuando está viendo un delito en flagrancia, puede intervenir y detener a quien está cometiendo ese delito. Entonces, ¿qué quiere decir facultarlo para combatir el delito? Sabe. Y eso es generar una serie de facultades que hacen borroso el que nosotros podamos saber qué facultades tiene o no un policía. Entonces, lo que está ocurriendo, y nada más para darles un ejemplo de este cambio de policía a policías, en 2012, cuando entra la administración de Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Caram asume la Procuraduría General de la República, hace declaraciones que son realmente escándalo. Dice que el 90% de la policía de investigación a cargo de la Procuraduría de la República, la que debe estar encargada de investigar los delitos, está adscrita a tarea de guardaespaldas de funcionarios o de custodia de reos. Si el 90% de la policía de investigación de la Procuraduría General de la República está dedicada a hacer guarura, entonces ¿quién está investigando los delitos? O nadie, o algún cuerpo distinto, el Ejército o la Policía Federal. Esta confusión entre policía, ejército y procuración de justicia e investigación criminal, lo que hace es nos pone a nosotros en una situación, a los ciudadanos en una situación en la que realmente ya no sabes qué es lo que te va a salir. Es jugar a los dados. Cuando alguien te detiene, no sabes si tiene facultades para detenerte o no. Por ejemplo, no sé si tuvieron el gusto de salir del estado de Aguascalientes por la carretera que lleva hacia León durante estas 2 semanas. Si lo hicieron, habrán notado que al salir de Aguascalientes, el retén, ahora ya cambió y de hecho lo están moviendo, pero durante muchos años, desde que yo llegué a ir a Aguascalientes hasta hace relativamente poco, de salida o no había nadie o estaba la policía estatal. Pero de ingreso a Aguascalientes estaba el Ejército. Literal, el sentido de la calle era el que determinaba qué autoridad tenía competencia, porque las leyes lo borroneaban. ¿Qué implica que uno u otro tenga competencia? Pues honestamente, en la práctica no sé porque nunca me pagó, pero aparte también hay mucho, como dicen los tecnócratas, profiling. Al señor con saco y el niño en la sillita de bebés y no nos detiene. Pero la vulnerabilidad que implica que tú no sepas qué autoridad puede o no detenerte es enorme. Pero además, tampoco sabemos a quién achacarle la falta de resultados como ciudadanos.
O sea, ¿quién es responsable de la inseguridad que vivimos hoy? ¿La policía municipal, la policía estatal, la policía preventiva, la policía de investigación, la policía militar, la policía naval, los soldados, los marinos directamente? O sea, ¿cuál de esas autoridades debo yo exigirle que le provea seguridad a la ciudadanía? No sabemos, políticamente es muy difícil determinar. Entonces la ciudadanía queda, ante la conflación de funciones, queda en una doble indefensión. Por una parte no puede exigirle a nadie resultados y por otra parte no sabe qué se le puede exigir desde la autoridad. Ahora vamos a ver los resultados concretos de esta militarización de la seguridad pública, esta conflación de funciones que ha sido fundamentalmente meter al ejército a las autoridades de seguridad pública. Aquí voy un poco más rápido porque quiero creer que gráficas de estas ya las vieron, ya los vieron. Intervienen las fuerzas federales en la guerra contra las drogas y los homicidios en general se disparan. Esta serie llega hasta 2011, que son los datos que tenemos, y 2018 todavía son datos reportados por los medios, no son oficiales del INEGI. Estos datos, la violencia es tan grave en México que pasamos en 2006 de una tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes a 23 por cada 100.000 habitantes para 2009. Y cayó 0.6 años la esperanza de vida en México para 2015. Para darles una idea, la esperanza de vida en México no había caído desde la época de la Revolución. Pero no solo eso, todos los indicadores de salud mejoraron durante este periodo. Hubo más inversión pública en salud, mejor alimentación, la población bajo la línea de pobreza decreció y sin embargo la expectativa de vida cayó. ¿Por qué? Básicamente por la epidemia de homicidios que les mostraba yo en la gráfica anterior. Y las violaciones de derechos humanos crecieron, para 2012 habían crecido ya el 500%. Estas son principales causas de muerte, para que se den una idea. Para 2009 ya el grupo etario entre los 15 y los 44 años tenía como principal causa de muerte los homicidios. Se logró lo que los epidemiólogos creían imposible, y es que la causa de muerte principal de los jóvenes no sean los accidentes de tránsito. O sea, históricamente siempre han sido los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque son imprudentes y beben y manejan y demás. Pues bien, nuestros jóvenes, justo las edades más productivas, hoy mueren principalmente por homicidios. A partir de 2009. No sé bien cómo está esta gráfica hoy en día porque después de que la Secretaría de Salud publicó esta tabla, dejó de publicar estudios al respecto. Ahora, causalidad, esto ya lo vieron con Laura, ¿sí lo vieron con Laura? Más o menos. Bueno, este es el trabajo de Laura, así que yo nomás estoy regurgitándolo. Pero sí hay causalidad entre la epidemia de homicidios y la militarización de la seguridad pública. Bueno, y la federalización de la seguridad pública, que afecta al federalismo, y la militarización, que afecta al carácter civil. Laura, haciendo brujería, como hacen los economistas, que pues ya ustedes sabrán si le creen o no, pero lo que nos dice es, calibrando los enfrentamientos en que participan autoridades federales, o locales, en los municipios específicos, encontró que en promedio, no ni todas ni siempre, pero en promedio, los homicidios crecen 6% después de que hay un intercambio de fuego, en los 3 meses posteriores. Pero si las Fuerzas Armadas participan, el crecimiento en vez de ser de 6% es del 8%. Y específicamente si participa el ejército mexicano es del 9%. Entonces vamos, esto es para argumentarles que la conflación de funciones que permite a los militares participar en seguridad pública tiene un impacto en la expectativa de vida de los mexicanos y en consecuencia, espero estén de acuerdo conmigo después de la sesión del martes, afectan el derecho a la salud de la población. Ahora, ¿qué hacen en la práctica las autoridades? Bueno, pues seleccionamos, Rebeca Calzada, con Javier Romero y yo, con la ayuda de Laura, 3.327 intercambios de fuego en los que participaban las autoridades entre 2006 y 2011. Y los clasificamos, que había detonado el intercambio de fuego. En el 84% de los casos, el intercambio de fuego aparece después de que haya actividad por parte de las autoridades. En el 7% las autoridades son pasivas, o sea, hay actividad de ciudadanos presuntamente delincuentes. Y el 9% no pudimos determinar.
De este 84%, el 63% fue por actividades que implican meramente presencia física, o sea, no hay investigación de por medio, es simplemente presencia física, como puede ser el patrullaje aleatorio, el retén, también ahí incluimos los operativos no aleatorios, o sea, la interdicción y la erradicación de plantíos. El 12% nada más ocurre, o sea, esa actividad del Estado ocurre después de que hay un trabajo propio de la misma autoridad. O sea, es el Ministerio Público yendo a arrestar a alguien después de obtener una orden judicial. O inteligencia militar diciendo que ahí está fulano total. Y el 9% de esos eventos fueron por actividad de terceros. O sea, una llamada anónima o una referencia de otra autoridad diciendo allá hay alguien y la autoridad se muere. ¿Qué nos dice eso? Básicamente nos dice que el grueso de los intercambios de fuego se dan por actividades del Estado y que el grueso de las actividades del Estado son fundamentalmente presencia física. Y eso obedece a una lógica propia del ejército de ocupación territorial, no a la lógica propia de la prevención del delito o de la investigación del delito. Estos son los municipios en los que ocurre, en los que registramos un evento, un intercambio de fuego, en el que la autoridad era pasiva al momento de intercambiarse el fuego. O sea, están en un retén y llegan a y los atacan. Están en sus instalaciones y les avientan una granada. A mayor intensidad del color, mayor número de eventos en ese municipio en el periodo de registración. No se preocupen por ver demasiados detalles, nomás vean qué tantas manchas rojas ven ahí. Y ahora les va a pasar la lámina sobre las balaceras que se dieron cuando la autoridad estaba realizando una actividad. En algunos municipios hay más de 70 eventos. Pues cada uno de esos eventos incrementa en promedio 6% a 9% la tasa de homicidios. Cuando tienes más de 70 eventos, son 70 incrementos de por lo menos 6%. ¿Esto lo vieron con Catarina, los índices de letalidad? ¿No? No les enseñé los índices de letalidad, qué mala. Bueno, pues los índices de letalidad, y aquí de nuevo estoy pirateando trabajo ajeno, es una herramienta que Ignacio Cano, que utiliza muchas instituciones, la Cruz Roja Internacional, etc. Ignacio Cano la utilizó en Brasil para tratar de ver si actuaba en forma diferenciada la policía militar de Sao Paulo cuando operaba en barrios blancos o cuando operaba en barrios negros. Entonces, la letalidad del ejercicio de la fuerza, dijo, la voy a medir haciendo una razón, o sea, una proporción entre heridos y muertos. Entre más muertos por cada, o sea, entre menos heridos por cada muerto, es menos letal el uso de la fuerza pública. Y encontró que era mucho más letal la policía en los barrios negros. Catalina y sus colegas, Carlos Silva Forne y Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tomaron ese indicador de índices de letalidad y dijeron, vamos a ver no los barrios, sino las corporaciones, si la policía es más letal que el ejército o que la marina. Y entonces esto se construye poniendo el número de civiles muertos y dividiéndolo entre el número de civiles heridos. Y ya tienes tu índice de letalidad. Este número, 3.4, quiere decir que el ejército mata a 3.4 por cada una persona que hiere en enfrentamientos. En 2008. Para 2009 subió a 4. Para 2010 a 8. Para 2011 a 19 muertos por cada herido. Ahora, déjenme tratar de transmitirles qué implica esto. A la gente no le gusta que le disparen. No es fácil matar a alguien. La gente se mueve y si está armada, la gente dispara de regreso. Para que se den una idea de cuál suele ser la letalidad, ¿quién de aquí recuerda la balacera en el antro gay en Orlando de hace como 4 años? ¿Alguien se acuerda de cuántos muertos y cuántos heridos hubieron? Javier, ¿te acuerdas de muertos y heridos? No. ¿Cuántos? 53 heridos y 50 muertos.
Eso quiere decir que el índice de letalidad fue menor a 1, porque hubieron más heridos que muertos. Este es un contexto en el cual, en las altas horas de la madrugada, en un lugar oscuro, cerrado, lleno de gente que no estaba prevenida, probablemente algunos estaban intoxicados, seguramente la mayoría estaban distraídos. El perpetrador tenía un arma semiautomática y disparó durante, creo que fueron 20 minutos. Vació su arma durante 20 minutos a un cuarto lleno de gente desarmada. Y no pudo matar a más de los que hirió. Nuestra Marina, para 2014, mató a 74 personas en intercambios de fuego, pero hirió solo a uno. Una letalidad tan elevada, y digo, a ver, hay un estudio que hace un ejercicio semejante, y semejante es exactamente el mismo, nomás que invierte, porque tiene mucho más sentido poner los heridos arriba en la fracción y los muertos abajo, porque normalmente hay muchos más heridos que muertos. Y todos los ejércitos del mundo que registraron el metaanálisis, desde Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en Italia del Norte, hasta el ejército británico en Irlanda en medio de una guerra civil, pasando por todo Israel en 83 en Líbano, todos, absolutamente todos, estaban abajo de 1 en letalidad, bajo el índice nuestro. O sea, herían a muchos más de los que mataban en los enfrentamientos. Todos. El que más, si mal no recuerdo de memoria, es el ejército británico en Malasia. Y el índice de letalidad era de 0.53. Nuestra Marina alcanza, bueno, no lo hagamos por año, hagámoslo en total. Nuestro ejército, 10 muertos por cada herido, nuestra Policía Federal, 6 muertos por cada herido, nuestra Marina, 16.8 muertos por cada herido. Esto nos debe de alertar a que aquí hay o una política, y yo creo que por lo menos en algunas regiones del país hay política, porque tenemos en el caso de Tlatlaya un documento que explícitamente lo registra así, o una práctica generalizada de ejecuciones extrajudiciales en nuestras fuerzas públicas. Ah, miren, aquí están, sí las incluí. Aquí están. Miren. Israel y Líbano, 0.22. Y el ejército israelí tiene buen tino, ¿eh? O sea, tendríamos que nosotros estar diciendo que nuestro ejército tiene tanto mejor tino que el ejército israelí, que es más eficiente para matar, para poder explicar la discrepancia. Yo dudo que ese es el caso. Yo sí creo que hay una política, en algunas ocasiones al menos, y una práctica generalizada de ejecuciones extrajudiciales. Y si uno lee los estudios de cadena de mando en Internet, entiende cómo puede generarse una práctica sin que haya una política explícita. Bueno, regresemos a las fuerzas públicas. Rebeca, Jorge Javier Romero y yo dijimos vamos a reproducir el ejercicio que hicieron Catalina y sus cuates con nuestra base de datos, el proyecto de la base de datos que encabezó Laura. Y nos encontramos con un problema que, por supuesto, quienes son expertos en manejo de ese indicador nos lo podrían haber dicho, pero no siendo expertos encontramos algo muy interesante. Y es que en muchos eventos ni siquiera hay heridos. Y entonces se vuelve incalculable el índice de letalidad porque no tienes uno de los dos números con los que construyes el índice de letalidad. Entonces lo dividimos y resulta que en el 46% de los enfrentamientos no hay ni muertos y heridos. En el 7% hay muertos y heridos. En el 10% hay heridos pero no hay muertos. Pero en el 37% hay muertos sin heridos. Esos 37 puntos, 25 son atribuibles a las Fuerzas Armadas, como aquí se publica que son armadas, el 10% a las policías y el 2% combinadas. Ahora, déjenme enseñarles que se pone peor. Vean cómo va evolucionando la práctica de tener muertos pero no heridos en los enfrentamientos a lo largo de los años. El ejército tiene 15 eventos en 2007 en los que hay muertos sin heridos. Para 2011 son 451 enfrentamientos en los que hay muertos pero no hay heridos. La policía también tiene un crecimiento considerable, pasa de 15 a 280, de 15 a 149, no es menor. Pero quien más evoluciona o progresa en esta práctica parece ser el ejército. Ahora, esta es la que más me asusta. Sí. Nos preguntamos, ok,
Entonces, tenemos muchos casos en los que hay muertos y heridos y eso quizá hable de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué tan importante es en la práctica de nuestras autoridades esa hipotética práctica de ejecuciones extrajudiciales? Entonces la pregunta fue, de los civiles muertos en manos de nuestras autoridades, ¿cuántos mueren en eventos en los que no hay testigos? En 2008 el 61% morían en eventos en los que no hay testigos, en los que hay muertos pero no heridos. Para 2011 había crecido al 90%. Esto es de nuevo un indicio de que es una práctica que tiene que ver con no dejar evidencia y no tener una fiscalización posterior judicial de la actuación de las fuerzas públicas y del uso de la fuerza pública. Pasemos a lo menos irreparable, de la muerte a la tortura. Ana Laura Magalón hizo un estudio comparando antes de Calderón y después de Calderón el uso de distintas prácticas de maltrato. A nosotros nos sirve porque Calderón, con 10 días de diferencia, la toma de protesta de Calderón y el lanzamiento de la guerra contra las drogas, pues nos sirve la administración de Calderón como proxy del inicio de la guerra contra las drogas. Estos son datos de 2012, de la encuesta de Impresiones Federales de 2012. ¿Okay? Ana Laura tomó 3 prácticas de las muchas documentadas, ustedes ya vieron una lista de todo lo que se documentó en esa encuesta. Ana Laura tomó 3 y escogió esas 3 porque para ella representan un orden creciente de complicidad oficial. Ella lo que dice es, las patadas pueden ser la reacción de un policía o de un soldado que en el calor de la detención no se aguanta y suelta una patada. Se enoja, se asusta, lo que sea. La asfixia requiere un poquito más de complicidad. Para que tú asfixies a alguien toma un poco más de tiempo que darle una patada y probablemente requieres que por lo menos la gente a tu alrededor no te interrumpa, no te lo impida y no te denuncie. Pero los toques eléctricos requieren por lo menos tolerancia de la institución para no llevar y presentar debidamente a los detenidos. Además de que requiere instrumentos un poquito más sofisticados que una patada. Una patada, cualquiera que tenga un pie, la puede soltar, bueno, 2 pies la puede soltar. Toques eléctricos, necesitas una corriente eléctrica, probablemente necesitas un lugar para poder llevarlo a cabo durante un periodo más prolongado, un lugar que esté aislado, ya sea acústicamente aislado o físicamente retirado, etc. Pues miren, en secuestro, y esto tiene que ver con el tratar a parte de la población como enemigos, en secuestro y en homicidio caen los porcentajes que reportan el maltrato en los 3 rubros. Pero en delitos contra la salud, o sea, delitos de drogas, crecen severamente, de 10% a 37% en el caso de patadas. Y fíjense, en el caso de toques eléctricos, del 8% al 45% de los sentenciados por delitos contra las drogas reportan haber recibido toques eléctricos durante la guerra contra las drogas. 45%, casi la mitad. Y como ustedes vieron, lo vieron para arraigo, pero aplica también para la población que no fue arraigada, pero que sí fue sometida, que sí fue sentenciada por delitos contra la salud. Más o menos 2/3 partes de estos que recibieron en 45% toques eléctricos son poseedores o transportistas y otro 13% por ahí menudistas. El grueso de la población que está siendo sometida a toques eléctricos en una proporción considerable, casi la mitad, no son precisamente delincuentes peligrosos, en caso de que sean delincuentes, por supuesto. Ahora fíjense, si hacemos esto en función, bueno, este es un estudio posterior, por cierto, es Ana Laura Magaloni, tomando como base el estudio que ella hizo, esa estadística descriptiva con base en esa encuesta. Ese artículo yo creo que es de 2014. Este artículo es de 2018, lo hizo con su hermana, que es politóloga de Andrés Magaloni, y un equipo más sofisticado en el uso de las herramientas estadísticas para establecer probabilidad. Y la conclusión, y también son encuestas más actualizadas. Y la conclusión a la que llegaron es que antes de Calderón, la probabilidad de que te golpeara o torturara una policía estatal, si te detenía, era de 87%. Y si usaba tortura institucionalizada, por cierto, aquí
O sea, golpes o tortura se refiere a golpes de asfixia, tortura institucionalizada eran toques eléctricos y otros más. Los agruparon de forma un poco distinta. Pero básicamente piensen en toques y patadas, para simplificarse. Cae la policía estatal, crece la policía federal y el ejército crece, se triplica. En este caso, de golpes. Y acá pasa del 21% al 72% en toques eléctricos. O sea, si te detiene el ejército, y por cierto en 2012 el 25% de la población en cárceles federales había sido detenida por el ejército, si te detiene el ejército después de Calderón, después de la salida de la guerra contra las drogas, la probabilidad de que te den toques eléctricos es del 72%. Está grueso, ¿no? Esta lámina la ubiqué mal, pero déjense la platico de todos modos. Para analizar qué hacen las autoridades que están confladas en sus funciones y que por lo tanto no saben si están previniendo, previniendo, policía preventiva, ocupando territorio, ejército, investigando, policía ministerial. Dijimos, bueno, a ver, vamos a ver, en este pastiche de autoridades, ya, teniéndolas todas revolucionadas, ¿qué es lo que hacen? Quizá predomina la vocación de investigar y tenemos al ejército investigando y haciendo magníficas investigaciones, como nos prometen va a ocurrir ahora con la Guardia Nacional. Vamos a policializar al ejército, nos dicen. Muy bien. Pues agarramos las que encontramos que eran las dos categorías más pobladas para actividad de la autoridad y para actividad por parte de terceros como precedente de los enfrentamientos. Entonces la más poblada en actividad de la autoridad era el patrullaje. Presencia física, simplemente haciendo patrullajes aleatorios. El 31% de las balaceras se detonan a partir de patrullajes aleatorios durante el periodo 2006-2011. Y en información por parte de terceros, la más poblada es la llamada anónima. 8% de las balaceras se detonan después de que una autoridad actúa a raíz de lo que le informan en una llamada anónima. Y escogimos dos categorías, esas son las que más ocurren. Y escogimos dos categorías para cada una de esas dos, o sea, actividad de la autoridad o actividad de terceros, de lo que debería de ocurrir. Entonces, en vez de patrullajes, lo que debería de ocurrir es una orden judicial. Solo 2% de los enfrentamientos se detonaron a partir del cumplimiento de una orden judicial o ministerial. Y si va a ser por información previa, tendría que ser inteligencia, o sea, no una averiguación previa, sino inteligencia por parte de, en teoría, del CISEN. Claro que no es el único que debe utilizar la inteligencia. Solo 3% comparado con el 8% de la llamada anónima. Eso quiere decir que el andarse paseando, ocupando territorio, que es una práctica del ejército, tiene mucho más peso que acatar una orden judicial, que es una práctica del Ministerio Público. Lo que está dominando en la práctica la actuación de estas autoridades que están confladas es las prácticas que corresponden más a las autoridades castrenses, a las autoridades militares, no a las autoridades de policía. Si lo desagregamos por año, vemos cómo cambia también el patrón radicalmente. El patrullaje, 4 eventos se detonan por patrullaje, 27 eventos se detonan por patrullaje, 50 eventos se detonan por patrullaje, para 2011 545 eventos se detonan por patrullaje. O sea, además van creciendo estas prácticas en su peso para explicarnos la violencia oficial. Y aquí va un ejemplo extensivo de esas prácticas. Quienes sean mexicanos quizá ya vieron este video. Esto ocurrió en, corríjanme si me equivoco, enero de 2018 en Tepic. Lo que nos explicó el gobierno después es que estaban persiguiendo a un narcotraficante peligrosísimo. Siempre detienen al narcotraficante más peligroso del momento. Nunca has oído hablar de él, pero el día de hoy hay una balacera y detuvieron al Carnitas. O sea, el Carnitas nunca has oído hablar del Carnitas, pero el Carnitas era el número 2 del cártel de vaya usted a saber qué. Bueno, pues el número 2 del cártel de vaya usted a saber qué estaba en la azotea de una residencia, en un barrio residencial, a las 8 de la noche, hora en que las familias están ya en casa, en Tepic. Y para detenerlo, la Marina hizo esto.
Lo que acaban ustedes de ver no es una intervención focalizada propia de un contexto en población civil. Lo que acaban de ver es una intervención propia de un estado de guerra, en el cual el daño colateral o la tolerancia al daño colateral es relativamente irrelevante. Ahí les da la siguiente. Vean el rango de acá hasta por acá. Yo alcanzo a ver que el rango va más o menos de esta casa a esta casa. O sea, todos estos edificios son rafagueados. Siguiente. Palmarito, Huachicoleo, 2018, no, 2017. Palmarito, Huachicoleo, 2017. Aquí habían dos cámaras, solo estoy poniendo una. Esto es brutal porque estamos viendo una ejecución extrajudicial, documentada en video y además, por cierto, el perpetrador no fue condenado. Pero la escena completa es todavía más ilustrativa de los problemas de conflar funciones entre el ejército y la policía. La otra cámara, esta veía hacia una calle, en una esquina, la otra veía hacia otra calle, muestra el momento del tiroteo inicial. O sea, hay un intercambio de fuego entre un vehículo civil de presuntos delincuentes y el ejército, la policía militar. En el rafagueo se rinden los civiles, bajan del automóvil de una camioneta a uno de los civiles, lo someten y lo ponen en el piso y acto seguido le dan la espalda y se van caminando. Y cuando va caminando el soldado, el hombre que había sido sometido se pone de pie, saca una pistola de su zapato, bueno, de su tobillo, y le dispara por la espalda al soldado, lo mata, sus compañeros se voltean y lo rafaguean y lo matan. Y esto que ustedes vieron es como 2 o 3 minutos después, que llega un coche por la calle, los soldados que acaban de ver el asesinato de su compañero reaccionan y lo reciben con las ráfagas y después realizan la ejecución extrajudicial. 3 muertes que con un debido entrenamiento para hacer labores en población civil se podrían haber evitado, pero que con el entrenamiento militar no se evitan porque no se entrena para trabajar con población civil y con delincuentes. Entonces, ¿qué no hicieron los policías militares que resultó en la muerte de un policía militar, de un delincuente y de un cuate que iba pasando por ahí, literalmente? Primero, cuando someten al que sí había participado en el intercambio de fuego con ellos, no lo catean, no le buscan armas. Y segundo, no lo mantienen en observación y con custodia, le dan la espalda y se van. Entonces, ahí la primera muerte del soldado, si hubieran simplemente cateado. ¿Por qué no catean? Porque no están entrenados a hacer eso. En un contexto de guerra no cateas, matas y después apresas. Y aparte ya una vez que perdiste la batalla, ya perdiste la batalla. Siguiente, llega un coche a la mitad de un tiroteo. ¿Por qué? Porque no hay un cordón de seguridad alrededor del tiroteo. Transcurren 3 minutos entre las 2 muertes y la rafagueada del automóvil. En 3 minutos, bien entrenados, tenían que haber puesto un perímetro, de forma que no llegaran automóviles con ciudadanos que no tienen nada que ver al intercambio de fuego. Vayamos a la Guardia Nacional. Y aquí yo siempre sostuve, desde que articulé por primera vez la idea de costo constitucional, que este era un aparato analítico que iba a servir solo por un rato. Porque una vez que llegara el punto en el cual ya abiertamente cambiáramos la Constitución para otorgarle, por ejemplo, en el caso de la militarización de la seguridad pública, otorgarle facultades en seguridad pública al ejército,
Entonces tendríamos que hablar de un cambio constitucional en el que abierta y explícitamente la comunidad política renuncia a su compromiso constitucional de tener seguridad pública civil y entonces adquiere una seguridad pública militar. Bueno, pues resulta, y por eso la alusión a el simultáneo cinismo y simulación, resulta que la Guardia Nacional todavía es aplicable el aparato analítico de costo constitucional porque nos están diciendo que es civil, pero lo que están haciendo es construyendo una institución nuclear. Y déjenme ahora sí darles la historia un poco más larga de cómo la Constitución ha sido un obstáculo para que el ejército participe en seguridad pública. En 1917, en la Constitución se establece que en tiempos de paz los militares tienen que estar en sus cuarteles y solo se pueden dedicar a labores estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Eso, para todo el mundo, es evidencia muy clara de que los militares tienen que estar desmovilizados en tiempos de paz. Eso tardó en ocurrir en México. En 1917 estaba todavía el país inmerso en una guerra civil y después de la guerra civil todavía hubo varios levantamientos militares y no fue sino hasta la década de los 40 que los militares dejaron de participar en política abiertamente. Ojo, fue específicamente con la fundación, qué dramáticas las jornadas para esto, fue específicamente con la fundación del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que se desmilitarizó la vida política del país. Los antecedentes del PRI, el partido, ¿cómo se llama? El Partido Nacional Revolucionario y después el Partido de la Revolución Mexicana, habían implicado reestructuraciones fundamentales de la política nacional. El Partido Nacional Revolucionario había confederado a los partidos políticos de los estados, porque la política era sobre todo estatal en ese momento, los había confederado en unidad nacional. Después el Partido de la Revolución Mexicana los había reorganizado, en vez de regionalmente, por sectores: sector campesino, sector obrero, sector militar y sector popular. El cambio del Partido de la Revolución Mexicana al Partido Revolucionario Institucional se da justamente cuando en 1946 el sector militar desaparece del partido. O sea, el PRI se crea para desaparecer al ejército de la vida política nacional. Algunos militares insisten y crean su propio partido, que es el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que eventualmente se transforma y deja de ser realmente un cuerpo militar y fenece. Pero es importante señalar esto, porque si algo caracteriza a México, en contraste con el resto de la región, es que su política fue estrictamente civil a partir de entonces y hasta 1996. Y ahí les va, y en realidad es 2006, pero el antecedente es el 96. En 96 se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública y se incluye a los secretarios de la Marina y la Defensa en ese consejo. Esa inclusión es impugnada por la oposición ante la Suprema Corte, porque la oposición dice, perdón, pero el ejército no puede participar en seguridad pública. El Congreso y el Ejecutivo defienden la inclusión, argumentando fundamentalmente que su función ahí no es operativa en calidad de dirigentes de cuerpos castrenses, sino es administrativa en calidad de subordinados del presidente y solamente están ahí para opinar sobre cuestiones administrativas como logística, por ejemplo. Pues saben mucho de mover vehículos de un lugar a otro o de mover armamento de un lugar a otro, que estén ahí sentados para darnos su opinión en el Consejo. Porque además el Consejo es un órgano administrativo no operativo. La Suprema Corte de Justicia dice, juega que cumplan estas funciones auxiliares. La Corte utiliza la palabra auxiliar en vez de administrativo, que era la palabra que se utilizó durante el litigio, o más bien, que se utilizó durante el litigio, durante la sentencia, pero cuando la Corte emite una tesis, que es un documentito abstraído a la sentencia, un parrafito que supuestamente sintetiza la sentencia, la palabra que toman es auxiliar. Con esta idea de auxiliar, bueno, en 2005, como ya vimos, la Ley de Seguridad Nacional incluye el prevenir la obstaculización de la persecución de la delincuencia organizada como una amenaza a la seguridad nacional. En 2006, Calderón lanza al país en la guerra contra las drogas y lo hace a través de convenios con los estados y los municipios. Y lo que él dice es que esa función del ejército y de la marina es meramente auxiliar, que a través de un convenio van a auxiliar a los estados y a los municipios en tareas de seguridad pública. Por supuesto, no es el caso. No son auxiliares, ellos dominan la operación. En 2008, como ya vimos, se bifurca el sistema de justicia y se aclara
explícitamente que los cuerpos de seguridad a cargo de la seguridad pública sean exclusivamente civiles. O sea, de esto es, el constituyente permanente le está enmendando la plana a la Suprema Corte, diciéndole, ni siquiera auxiliares, solamente los civiles pueden hacer tareas de seguridad pública. 2008. Inmediatamente después, en 2009, Felipe Calderón manda una iniciativa para crear un capítulo que se llama de la seguridad interior. Y ese capítulo, en la Ley de Seguridad Nacional, y ese capítulo básicamente lo que hace es decir, no, lo que está haciendo el ejército no es seguridad pública, es seguridad interior, y en consecuencia no viola el artículo 21 constitucional. Esta se discute hasta que en 2011 se rechaza en el Senado. Y entonces ahí seguía militarizado el país, pero el legislativo rechazaba esa militarización de la seguridad pública usando la etiqueta de seguridad interior. En 2016, muchos de los mismos actores del 2008 de la Reforma Constitucional proponen la Ley de Seguridad Interior, que es básicamente ese capítulo que Calderón propuso en 2009, pero ahora como una ley autónoma. En 2017 la aprueba, y entonces ya el ejército no está haciendo labor de seguridad pública, es seguridad interior y por lo tanto no viola la Constitución. Oiga, pero en el presupuesto, ahí cuando le ponen presupuesto para que haga tareas en los municipios y en los estados, el rubro no dice seguridad interior, dice seguridad pública, y durante 10 años ha dicho seguridad pública, seguridad interior. Abracadabra, seguridad interior, no se viola la Constitución. La Suprema Corte de Justicia en 2018 dice, no nos tragamos eso. Lo que están haciendo es facultando al ejército para realizar tareas de seguridad pública, y eso es inconstitucional, se declara inconstitucional con todos los ministros diciendo que era inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, 10 de los 11 diciendo que era inconstitucional de pe a pa, uno de ellos diciendo que solo el 70% de los artículos eran inconstitucionales. Y en ese mismo momento, la Suprema Corte sesiona un martes y un jueves. El martes ya estaban reunidos todos los votos, faltaba uno nada más, y parecían dos anunciados bastante claros para reunir los votos suficientes para la inconstitucionalidad. Pero antes de que se volviera a reunir la Corte del jueves, el miércoles el gobierno electo anuncia su plan de seguridad, que consiste en crear una Guardia Nacional formada fundamentalmente por militares para hacerse cargo de la seguridad pública. En este momento ya llevamos un largo periodo recorrido de militarización de la seguridad pública, y esto es nada más un pequeño recuento de lo que los militares han ido ocupando. La seguridad pública de facto desde 2016. Las capitanías de puerto, o sea, todo el comercio marítimo es supervisado no por la Marina Mercante de México, sino por la Marina Armada de México a partir del otoño de 2006. La prevención de adicciones, por convenio, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, le fue encargada por la CONADIC al ejército. Entonces el ejército hace prevención de adicciones. La preservación de la escena del crimen, o sea, una facultad que le compete a la autoridad de la Fiscalía o al Ministerio Público, a partir de 2007 el ejército tiene facultades para resguardar la escena del crimen. En 2017, cuando se planteaba la Ley de Seguridad Interior, se filtró un documento interno de la Secretaría de la Marina en la que abiertamente hablaban de ya considerar amenaza a la seguridad nacional cosas como los riesgos ambientales o la violencia de género o la corrupción. En un país con la corrupción que tiene México, con la violencia de género que tiene México y con los estragos ambientales ilícitos que tiene México, es prácticamente otorgarle jurisdicción sobre cualquier cosa al ejército si este documento de la CEMAR fuese adoptado. No ha sido adoptado, no ha cambiado constitucionalmente, pero esto nos habla ya del horizonte en el que está pensándose la seguridad desde la Marina. En Nuevo León y Guanajuato ya tenemos preparatorias públicas militarizadas. La infraestructura está siendo construida por el ejército. En el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de Texcoco, solo la barda perimetral. Ya en Santa Lucía van a construir las pistas. Inclusive ya se acaba de anunciar un desarrollo inmobiliario en los terrenos de la industria militar cercanos a Santa Fe, o sea, probablemente los terrenos con mayor plusvalía en el país. Lo que va a ser el desarrollo inmobiliario más importante del país este sexenio es en terrenos del ejército, pero ojo, lo va a realizar el propio ejército. Va a construir y va a rentar los departamentos. Nada más para que se den una idea, la última vez que se le dio la posibilidad, bueno, y además nos anunciaron con esto van a financiar la Guardia Nacional.
La última vez que se le dio a una corporación la autonomía financiera para poder realizar su trabajo a partir de bienes raíces, terminamos expulsándolos de todos los dominios de la corona española y se llaman los jesuitas. Eran las misiones jesuitas. Y antes de eso los templos en Egipto. O sea, la forma de autonomizar a una corporación históricamente ha sido otorgarles negocios de bienes raíces a partir de los cuales extraer rentas de forma que no tengan que depender del presupuesto que autoriza el convenio de la autoridad pública. Ahora nos dicen, la guardia va a ser civil. Y no voy a poner los detallitos del texto, pero si quieren los vemos con lupa porque mucha gente comenta, no, ahí no dice eso. Sí lo dice. Va a ser civil en la medida en la que va a estar adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública y que se dice que la dirección va a ser civil. Y se ratifica el artículo 21 que habla de la seguridad pública al mando de cuerpos civiles. Pero la Guardia Nacional incluye el fuero militar, que según nuestro propio artículo 13, hoy vigente y que va a quedar vigente en esa proporción, el fuero militar no se puede extender a nadie por ningún motivo, digo, aparte de la Constitución, por ningún motivo se extenderá a quienes no sean miembros del ejército. ¿Pero qué creen? La vamos a extender a la Guardia Nacional, institución civil, con fuero militar. Además, todo lo referente a la carrera de los miembros de la Guardia Nacional va a estar en manos del ejército. Su reclutamiento, su entrenamiento, sus ascensos, sus prestaciones, sus remuneraciones, la organización jerárquica, todo. A través de disposiciones que emitirá la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ojo, que siempre le pegan. Para el constitucionalista que está enfrente de ustedes, esto está mal. La facultad reglamentaria, en principio, es una facultad del Ejecutivo subordinada a la facultad legislativa del Legislativo. El Legislativo emite una ley, el Ejecutivo la reglamenta y no puede contravenir. ¿Correcto? Ahora, ahí donde la Constitución le otorga a una autoridad distinta al presidente o al gobernador la facultad reglamentaria, la Suprema Corte desarrolla una doctrina muy peculiar. Ocurren dos casos. Los órganos constitucionalmente autónomos encargados de regular un área económica, por ejemplo, la Comisión de Telecomunicaciones, o los municipios frente a las leyes estatales. Los municipios no tienen facultad legislativa, pero tienen facultad reglamentaria. Entonces, por ejemplo, la legislatura establece en el Código Municipal la organización del municipio, pero el municipio emite su propio reglamento para la funcionalizacional, ¿no? La Suprema Corte tiene precedentes en ambos casos, órganos constitucionalmente autónomos y municipios, en los cuales lo que se le presenta es, mire, Corte, aquí el reglamento está contradiciendo lo que dice la ley que supuestamente está reglamentando. Y la respuesta de la Corte en ambos casos ha sido, dado que esta es una facultad constitucional, o sea, no es una facultad que deriva de los poderes del Ejecutivo, sino que la Constitución directamente le da al municipio o al órgano constitucional autónomo esta facultad reglamentaria, entonces el criterio no debe ser de subordinación jerárquica, sino de especialización por materia. Mientras esté dentro de la materia que le otorgó el constituyente, se sostiene el reglamento. Eso quiere decir que se le está dando una facultad reglamentaria autónoma del Ejecutivo y cuasi autónoma de la ley del Legislativo a la Secretaría de la Defensa Nacional para normar toda la carrera militar. Y luego, la cabeza de la Guardia Nacional va a tener un Estado Mayor. El Estado Mayor, por definición, es un cuerpo militar. Es el cuerpo de consejeros directamente bajo el mando del comandante supremo, que se encarga de asesorarle y de transmitir sus órdenes. El que tenga un Estado Mayor, la Guardia Nacional, habla de su naturaleza militar. Pero ojo, además, ese Estado Mayor tiene tres componentes: la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. O sea, dos de los tres
órganos de gobierno que participarán en el Estado Mayor de la Guardia Nacional van a ser militares. Y finalmente lo que no se aprobó en diputados, pero está exigiendo el presidente, es que se exceptúa el ejército de los artículos 21 y 129 temporalmente para que directamente puedan realizar labores de seguridad pública. Entonces ustedes me dirán si eso no es un cuerpo militar. Lo que estamos viendo, creo yo, es la culminación de un largo proceso de socavamiento del compromiso constitucional de contar con un gobierno civil en México. Es quizá el más duradero de los compromisos constitucionales que ha tenido México y tiene implicaciones para todos los demás compromisos constitucionales. Aquí ya vimos presunción de inocencia y ya vimos, por ejemplo, federalismo. Cuando un ejército se ocupa de la seguridad pública y esa función ha sido históricamente la principal función y el principal rubro en donde se eroga presupuesto de los municipios, lo que estamos haciendo es desapareciendo efectivamente una buena parte de los municipios, para efectos prácticos. Entonces, es una decisión que está pegándole al núcleo de uno de los compromisos constitucionales, que además es una de las piezas centrales identitarias de la comunidad política de México, frente a nuestros países más cercanos, que es Latinoamérica, que sí militarizaron su política durante el siglo XX. Nosotros estamos socavando al grado de dejar irreconocible ese compromiso constitucional. Y a través de esa afectación estamos afectando derechos fundamentales como la presunción de inocencia, como la seguridad civil, y estamos también afectando el sistema de gobierno, división de poderes y federalismo. Entonces no es menor, y cuando nos despertemos ya no vamos a ser los mismos, ya no vamos a poder hablar de la misma comunidad política de antes de la militarización. Vamos a ser, quizás nos llamemos Estados Unidos mexicanos, quizás ya nos llamemos República Centralista mexicana, pero nos llamemos como nos llamemos, no va a ser la misma comunidad política, porque no va a ser el mismo proyecto transgeneracional en torno a los mismos compromisos. Y todo eso lo estamos haciendo sin reconocer el calibre de las decisiones, argumentando que se trata simplemente de una decisión de política pública para la coyuntura, porque está muy difícil la emergencia de seguridad. Lo que les quiero decir es, no estamos enfrentando una crisis de coyuntura, estamos enfrentando la culminación de un proceso de reconfiguración y de desfiguración de la comunidad política. Y no vamos a ser los mismos que éramos cuando esto empezó. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. A ver, no tenemos mucho tiempo porque tenemos que salir de aquí a las 9, entonces si les parece hacemos 2, máximo 3 preguntas cortas con respuestas cortas. Entregamos diplomas y después Alejandro se va a quedar al cóctel y va a salir con ustedes esta noche, entonces lo pueden atacar con las preguntas que quieran. Y si no quieren preguntas, pasamos ya a los diplomas y al cóctel. Ustedes verán. ¿Cóctel? Ok. Entonces sí, quiero saber si hay preguntas, perdón, voy a hacer de ignorante. ¿Preguntas para Alejandro? Yo tengo una aclaración. Los convencí. Les hago notar que es instrucción directa de mi jefa el que salga yo hoy en la noche con ustedes. Ok, entonces antes de pasar al cóctel quisiera darles unos certificados de participación. Los diplomas los van a recibir por correo electrónico más adelante porque los tienen que firmar en Ciudad de México, etcétera, y se demoran un par de meses en salir, pero no queremos que dejen Aguascalientes sin tener algo que digan que sí estuvieron aquí y mostrar esos trabajos para que ya ven. Bueno, pues, Perla Martínez Reynoso. Silvana Chini Montoya. Camila Ruiz Segovia. Roberto Caro.
Manuelita Díaz. Mario Salazar Hernández. Pablo Alvarado Silva. Daisy Aramis. Angélica Lugo Bracho. Isis Georgina Marín. Reinaldo Mozo. Luis Cedeño Villalba. Benjamín Martínez de Garza. Gerardo Contreras Rubalcaba. Raúl Bejarano Romero. Sara Velázquez Moreno. Daniel Bastidas. Alonso Rodríguez Eternón. Natalia Herrera Galvez. Juliana Franco Calvo. Jean Simmons Vivanco. Andrés Saavedra Avedaño. Alina Wallawer. Javier Larico Choque. Francis Negrete. Renata de Michelle Isabel. Jorge Alejandro Castañas. Rebeca Nader. Julián Andrés Cantero López. Florencia Visiquio. Daniel Atilano Barbosa.
Michelle Mateus Yepes. David Ponce Patiño. Juan Ignacio Pellegrini. Ok, entonces, antes de terminar, un aplauso para todos ustedes. Súper aplauso para Samantha. Bienvenidos, disfrutemos y pasemos un rato juntos. Creo que a las 9 nos tenemos que ir, pero tenemos que hacer el tiempo. Sí, pues sí. O sea, me gustaría que Samantha bien ahí, porque como fue tan Ay, gracias. Ay, yo también quiero una. Pero sí, están listos. Ay, yo quiero una. Ay, Rebe. Rebe, ¿tú puedes tomar la ¿sí? Ah, bueno, ¿qué tal? Vamos a cargar el teléfono. Bueno, ahorita la subo al grupo. Salud. Ay, pero hay que tomar la foto que te suba hasta ahora. Ay, qué belleza. ¿Están grabando? ¿Qué es eso? No, está grabando. Sí, estamos en vivo. Ay, qué fuerte. Querido papá Luis, por favor, ven bastante. Hola. Venezuela. Salud, parce. Eres un duro. Hay que seguir.
tiene traje de viejito.